Bienvenidos. Soy la doctora Zoila Romero Albino, soy médica familiar y el día de hoy les voy a hablar del autocuidado de la salud mental en la población general en el contexto del COVID. Bueno, primero quiero hablarles de algunas definiciones que es necesario que ustedes tengan en cuenta, empezando por el concepto de lo que es autocuidado, entendiéndose que se refiere a la capacidad, prácticas y decisiones de las personas, familias y dentro de la comunidad para promover su propia salud, prevenir y afrontar enfermedades, discapacidades y problemas psicosociales con y sin apoyo del personal de la salud. Un concepto bastante conocido, pero que de repente pueda ser mal utilizado es el acompañamiento psicosocial. ¿A qué se refiere con el acompañamiento psicosocial? Son actividades desarrolladas por el personal de la salud para proteger, promover la autonomía y participación de las personas afectadas por una situación de crisis, como por ejemplo en este caso el tema de COVID, ¿no? La crisis que estamos viviendo actualmente en nuestro país, considerando los recursos y en un marco de derechos de las personas. Otro concepto importante que es necesario eh, tenerlo en cuenta es el de duelo. Cuando nosotros hablamos de duelo, hablamos de un proceso psicológico que se produce tras la pérdida o muerte de un ser querido o una persona significativa en nuestras vidas. Ahora, este concepto puede ser muy diferente en cada persona y las personas pueden experimentar algunos sentimientos, como por ejemplo ansiedad, miedo, culpa, de repente confusión, la misma tristeza o negación ante esta pérdida de esta persona o familiar querido. Por ejemplo, en el caso de COVID, el riesgo de transmisión, el distanciamiento que en este momento se está viviendo y que pueda resultar forzoso para las personas. Y estas situaciones como por ejemplo la cremación, la inhumación, entre otros factores, pueden ir incrementando esta sensación de dolor ante la pérdida. Y algunas veces puede complicar este proceso de duelo, que tendría que ser un proceso natural en la vida de las personas. Entonces es necesario tener en cuenta este aspecto y poder lograr identificarlo en el momento en que nosotros tratamos con las personas en cualquier etapa del ciclo evolutivo en que las encontremos. Un aspecto o un concepto importante también es el del estigma, que es una asociación negativa entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos viviendo esta pandemia por COVID, puede ocurrir que las personas sean etiquetadas, ¿no? Él es COVID, ella es COVID, o estereotipadas, discriminadas, o que se les trate de separar y entonces experimentan una pérdida de ese estatus debido a esta enfermedad. Ahora, este tipo de trato que se le da a estas personas puede afectar negativamente su salud mental. Y no solamente el de ellas, sino también de sus familiares y de sus cuidadores y en general de la comunidad en general. Entonces es necesario aprender a reconocer estos estigmas y tratar de luchar contra estos aspectos que pueden ser un aspecto muy negativo en las personas y puede incluso generar más tristeza en estas personas o en sus familiares. Ahora, cuando nosotros hablamos de salud mental en forma per se, vamos a tener que comprender que es un proceso dinámico de bienestar y que generalmente se produce producto de la interrelación entre el entorno
y el despliegue de diversas capacidades humanas, tanto de los individuos como de los grupos y colectivos. Ahora, ¿qué incluye? Incluye la presencia de conflictos en la vida de las personas, así como la posibilidad de afrontarlos de manera constructiva, e implica el proceso de búsqueda de sentido y armonía que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad de autocuidado, empatía y confianza que se pone en juego en la relación con las demás personas, así como con el reconocimiento de la condición propia y ajena de ser sujeto de derechos. Entonces, entendiendo este concepto de salud mental, tres aspectos que son importantes reconocer. Tener en cuenta que es un proceso dinámico de bienestar en donde pueden surgir conflictos en la vida de las personas y donde va a generar la posibilidad de afrontarlos, cómo voy a afrontar este conflicto y la búsqueda de sentido de armonía, capacidad de autocuidado, empatía y confianza. Ahora, ¿cuál es nuestra población objetivo? Nuestra población objetivo van a estar caracterizadas por todas las personas en las diversas etapas eh, que pasa del curso evolutivo, ¿no? Niños, empezando con, perdón, los neonatos, niños, niñas, adolescentes, una persona adulta, mujer, varón, personas adultas mayores también, mujeres o varones, pero vamos a tener especial consideración con algunas etapas del curso evolutivo o situaciones específicas, como por ejemplo las personas adultas mayores. Nosotros conocemos que es una población que tiene alto riesgo de infección y de muerte por el coronavirus. Y esto incrementa la vulnerabilidad de los mismos. Entonces, las personas adultas mayores pueden sentirse afectadas en estos momentos y es necesario saber reconocerlo y poder apoyarlas en estos momentos que estamos pasando. Otra población que es susceptible de que nosotros tengamos que tener en cuenta o priorizar el cuidado de su salud mental son los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver que este distanciamiento que ahora se ha generado y que ha hecho que cambien las rutinas de estas personas puede generar ansiedad, irritabilidad, tristeza, cambio de comportamientos. Incluso puede ser que su rendimiento académico ya no sea el mismo, aun cuando estén llevando otro tipo de modalidad educativa a través virtual, puede ser que haya un cambio de su comportamiento. Entonces, incluso puede aparecer presencia de maltrato infantil. Por ello es necesario tener en cuenta este aspecto sustancial en esta etapa, en estas etapas del curso evolutivo. Otros son las mujeres, entendiéndose que en estos momentos en donde hay distanciamiento social, en donde hay aislamiento, es probable que la sobrecarga del trabajo dentro de las casas resulte ser que esté perjudicando un poquito más a las mujeres. Puede ser, también puede ser que sea el caso de los varones. Pero históricamente hemos visto que siempre ha habido un poquito más de sobrecarga de trabajo doméstico en ellas, ¿no? Y de acuerdo a diversos estudios, generalmente la mujer es quien asume el rol de cuidadora en las familias, tanto de niños o de adolescentes o de adultos mayores o de las personas con discapacidad, incluso de las mismas personas afectadas por COVID, porque son ellas las mujeres que de repente tienen que preparar los alimentos o tener la casa de repente limpia. Entonces, son más susceptibles de postergar su autocuidado. ¿Por qué? Por cuidar a las demás personas. Por tanto, es necesario también tenerlo en cuenta. La población migrante. Y me podrán decir, ¿por qué la población migrante? Por su temor al contagio. Entonces, estas personas incluso pueden estar sujetas a mayor discriminación y actos de violencia. Hay que tener en cuenta que hay población que viene de otros lugares y está residiendo en nuestro país. Esta población ya
ha sido en algunos lugares víctima de algún tipo de discriminación y con el hecho de aumentar el tema de una posible infección por coronavirus, entonces pueda pensarse que esa población pueda tener también sujeta a mayor discriminación de la que ya era sujeta, ¿no? Personas con discapacidad, porque hay el riesgo del abandono social y de las barreras que ellas mismas se encuentran, ¿no? Para el acceso oportuno y temprano a servicios de salud. Ellos, al igual que las personas adultas mayores, son una población vulnerable que es necesario tener en consideración. Nuestras comunidades indígenas, amazónicas y las afrodescendientes, al ser poblaciones que históricamente o culturalmente han sido relegadas en situaciones de inequidad, son más vulnerables al desarrollo o al impacto en la parte de su salud mental en este contexto de la pandemia por COVID. La comunidad LGTBIQ también por el riesgo de incrementar el estigma y discriminación en el acceso a su salud, y las personas en situación de pobreza por las mismas barreras para el acceso de servicio o la inequidad social. Algo que nos hemos podido dar cuenta en este contexto de la pandemia por COVID es que estas inequidades se han hecho mucho más agudas en nuestro país. Entonces es necesario poder identificar rápidamente a estas personas y poder ayudarlas a que realicen acciones de autocuidado para que el problema mental o una condición que les ayude o que de repente pueda generar en ellos miedo, tristeza, ellos puedan afrontarla de la mejor manera. Ahora, cuando nosotros hablamos de autocuidado, tenemos que tener en consideración que primero tener en cuenta que el autocuidado es el inicio y la base de todos los cuidados. Es la base o el cimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, el alcance del autocuidado incluye algunos aspectos. Uno es el de promoción de la salud, otro es el de prevención y control de la enfermedad, otro es el de una automedicación responsable, la atención a personas dependientes y la búsqueda de atención, sea atención primaria, atención hospitalaria, atención especializada y la rehabilitación y cuidados paliativos. Entonces, el autocuidado pasa por todos estos aspectos, incluye todos estos aspectos. No quiere decir que cuando yo hablo de autocuidado solamente me estoy refiriendo a un tema específico de promoción de la salud. A veces hay cierta equivocación en relacionar solamente autocuidado con este aspecto. No, el autocuidado está ligado a muchos aspectos y como vemos acá, no solamente está ligado al tema per se de promoción de la salud. Incluso en el hecho de una automedicación responsable implica un acto de autocuidado. Entonces es necesario tener en cuenta estos aspectos y tener la claridad para comprender que el concepto o hablar de autocuidado implica muchos aspectos que hay que considerar. Entonces, vamos a tener en cuenta que dentro del procedimiento del autocuidado, todos los profesionales, esta va a ser una tarea, perdón, de todos los profesionales de la salud. No solamente del médico, sino de todos los profesionales que se encuentran en el equipo de salud. Y es una oportunidad para ejercer el liderazgo, para que pues, se pueda desarrollar de todas maneras el plan de autocuidado para todas las personas de todo del curso de vida, ¿no? Para todas las personas independientemente de que si sea un adolescente, si sea un niño, si sea un adulto mayor, eh, es independiente de ello. Entonces, vamos a tener que considerar que para hacer el plan de autocuidado hay tres fases importantes que es necesario tener en cuenta. Primero,
que es la identificación de necesidades de autocuidado. El otro, la segunda fase, que es la implementación ya del plan de autocuidado per se. Y la tercera fase, que ya es el seguimiento del plan de autocuidado. Ahora, ¿cómo trabajamos cada una de estas fases del procedimiento para el autocuidado? En la primera eslabón, que es la identificación de necesidades de autocuidado, hay tres preguntas sustanciales que es importante hacer, ¿no? Primero, darnos cuenta cuáles son las condiciones en que viven estas personas de la etapa del curso de vida, sean niños, adolescentes, y contextualizarlas no solamente dentro como individuos mismos, sino dentro de su familia y dentro de la comunidad. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra? Esa es la primera es la primera acción que nosotros debemos considerar en este proceso de identificación de necesidades. Segundo, vamos a pasar por establecer qué estrategias usan las personas para afrontar las diversas situaciones en su vida diaria, considerando que no todas las personas tienen las mismas estrategias para afrontar diversas situaciones de la vida diaria. Por eso es necesario que tener en consideración que las acciones pueden ser diferenciadas y que no necesariamente yo voy a tratar a las personas de la misma manera. Cada persona tiene su forma de afrontar una situación específica en la vida. Entonces es necesario identificar qué estrategias usan estas personas. Una vez que yo he identificado las estrategias que usan estas personas, tengo también que ver qué comportamientos no favorecen la salud de las personas. De repente puedo encontrar, qué sé yo, por dar un ejemplo, ¿no? Que puede estar fumando, no lo sé, por decir algún aspecto, o de repente que bebe más de lo que debería beber o que bebe demasiado, qué sé yo. Entonces, son comportamientos que no favorecen su salud. O de repente, a ver, come muchas comidas muy grasosas o no hay un balance nutricional, ¿no? Eso implica autocuidado. Y quiera o que no, algunos podrían pensar, no, pero ese es autocuidado que tiene que ver con su alimentación. Eso hay que quitarnos de la cabeza de que eso no implica el tema de salud mental. Al contrario, está muy enlazado con la parte mental de las personas. Entonces, todos esos aspectos que nosotros podamos ver en las personas, vamos a darnos cuenta que están ligados al autocuidado. Entonces, una vez que hemos identificado las necesidades de cuidado, de autocuidado, perdón, de las personas, nosotros ya vamos a pasar al proceso, al procedimiento de autocuidado, ya específicamente al plan. Entonces, en esta segunda etapa, primero, lo importante es sensibilizar en la importancia del autocuidado. Eh, ¿Cómo hacerlo? Fortaleciendo sentimientos de comunidad, de solidaridad y de respeto del bien común. Asimismo, socializando información que sea importante para el cuidado de su salud. Y en esto es lo que hablaba en la anterior diapositiva, en que está ligado a la alimentación saludable, al ejercicio regular, al descanso, a estructurar el tiempo. ¿Cómo voy a hacer mis actividades a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes? ¿Cómo voy a manejar mi tiempo libre? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estar echada todo el día en la cama? ¿De repente voy a hacer alguna tarea o me voy a poner a hacer ejercicios en casa? Y asimismo reducir o eliminar el tabaco y el alcohol, aspectos que vamos a ver son aspectos negativos en la salud, en el cuidado de la salud mental de los individuos. Entonces, en esta segunda parte, una vez ya identificado todo el tema de cómo están llevando el autocuidado a estas personas, pasamos ya a trabajar. Y estas tres pasos tan importantes
van a lograrse a través de una comunicación efectiva. Nosotros en este momento, en esta parte del plan, nosotros tenemos que trabajar o hacer un manejo adecuado de habilidades de comunicación. Por ejemplo, la empatía, la escucha activa, tratar de darle a conocer a una persona, sea un niño, adolescente, un adulto mayor, que nos ponemos en su situación, que comprendemos la situación, que somos empáticos con ellos y tratar de que nuestra comunicación con ellos realmente sea efectiva. Entonces, si nosotros mejoramos o adecuamos nuestra comunicación o utilizamos un lenguaje que nos permita llegar a las personas, vamos de todas maneras a sensibilizarlos sobre esta importancia del autocuidado. A veces es difícil conversar con las personas sobre aspectos como, por ejemplo, su alimentación o su ejercicio o la forma o cuántas horas dedica para dormir. Eso nosotros podemos irlo moldeando y podemos escribirle a la persona qué aspectos pueden ser mejor o qué aspectos le ayudarían a mantener una mejor salud si cuida, por ejemplo, de comer, de tomar alimentos más balanceados, de comer más fruta, de comer más verduras, de hacer ejercicio regular, que a veces es tan difícil y peor en estos momentos de pandemia en donde de repente no pueden salir a correr o de repente a manejar la bicicleta, pero darles a entender de que de repente es posible hacerlo de otras maneras. Nosotros o el peruano siempre se ha caracterizado por ser bastante creativo, entonces siempre hay formas de crear otra manera para poder hacernos sentir saludables, incluso nuestra estructuración del tiempo. Y el manejo obviamente de lo que es el tiempo libre. En este proceso hay que dejar claro en las personas de que no solamente son ellos como personas, sino que alrededor suyo viven otras personas. Primero, su familia, que está al lado, y alrededor la comunidad en general. Entonces, practicar acciones o valores como el de solidaridad, que es tan importante en este momento de nuestra vida en la que estamos ahorita viviendo con esta pandemia por COVID, va a ser fundamental el respeto hacia las demás, ¿no? El cuidado. Yo me cuido y te cuido, a ti también. Entonces, hay un respeto hacia las demás personas y eso implica por cuidarme y por cuidarte. Si yo me cuido, te estoy en cierta manera cuidando a ti. Entonces, se fomenta este sentido de solidaridad en que al hacernos responsables sobre nuestra salud y sobre la salud de las personas que nos lo rodean. Es un acto de amor, en cierta forma. Cuidarse de su salud y cuidar de los demás es siempre un acto de amor. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo ponemos o podemos utilizar estrategias de afrontamiento? Primero hay que tener en cuenta que estas estrategias de afrontamiento eh, permiten poner, a poder decirlo de alguna manera, eh, significar que es un nivel de adaptación y afrontación ante un evento estresante. A eso se refiere estrategias de afrontamiento. Nivel de adaptación y confrontación ante un evento estresante y que cada persona debe percibir si es de peligrosidad para su bienestar. Dentro de estas estrategias de afrontamiento, vamos a ver que, por ejemplo, algunos autores hablan de estrategias centradas en la acción, que son, por ejemplo, las que permiten la resolución de un problema específico, y estrategias centradas en la emoción, en la que, por ejemplo, las personas, además de enfrentarse al problema, regulan sus emociones y disminuyen con ello los efectos angustiantes de una situación. Entonces, estas dos formas de estrategias de afrontamiento que utilizan las personas pueden estar ligadas a este control o regulación de las emociones o no. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de estrategias de afrontamiento existen? Por ejemplo, el de confrontación, que consta de actuar de manera directa frente a una situación conflictiva, ¿no?
Y esto como por ejemplo, ¿qué es, no? Que puede ser expresando ira, empeorando el malestar afectivo del ambiente. Estoy confrontando algo. No necesariamente tiene que ser un sentimiento positivo, sino que mi manera de hacerle frente a una situación conflictiva en este momento es teniendo ira, ¿no? Entonces, esta es una forma. Otro es el distanciamiento, es decir, alejarse del problema tratando de olvidar lo que ha sucedido. Es también una forma de afrontamiento. El autocontrol, por ejemplo, se da mediante una canalización asertiva de los afectos y donde se trata de buscar una solución ignorando la situación, autocontrolando este problema o este aspecto específico que sucede en la vida diaria. Otro es la búsqueda del apoyo social, en donde se enfoca en pedir algún tipo de ayuda o consejo a personas que sean o no familiares. Pueden ser amigos o profesionales, con el objeto de modificar este estado de ánimo negativo. Esta quizás es una de las fases en las que podemos encontrarnos dentro de nuestra consulta o en el momento que ahora como las personas están tan pensando rápidamente en si es que ya me voy a contagiar o si no me he contagiado, o si he contagiado a mi familiar o a mis amigos. Entonces, tienden a hacer mayor búsqueda de apoyo social y es allí donde nosotros debemos captar y debemos lograr encontrar cómo podemos ayudar a estas personas. La aceptación de la responsabilidad que se inclina hacia el autoconocimiento o autocrítica frente al inconveniente. Entonces, son varias las estrategias de autocuidado, incluso hay otras como por ejemplo la planificación de la solución de problemas, es decir, enfocarse en buscar el medio adecuado como una estrategia motivadora a la problemática. Otra estrategia de afrontamiento, por ejemplo, es la reevaluación positiva, es decir, pensar optimistamente y que en una situación específica puede resolverse, pero que está muy ligada a la maduración, a la madurez de la persona frente a un conflicto. Entonces, cada persona va a tener diferente forma de afrontar ciertas situaciones que van suscitándose de acuerdo a un evento estresante. La idea es canalizarla de tal manera que logre haber un equilibrio o logre no perderse el equilibrio para que la persona pueda continuar en un estado de bienestar. Entonces, otros aspectos, por ejemplo, es ahora el mantenimiento de la comunicación, ¿no? El apoyo social de las redes de amigos, de los familiares, entendiendo que no solamente el hecho de vernos eh, es importante, sino que puede ser este uso de los medios informáticos como los celulares, como el Zoom, como el Meet, diferentes medios en los que uno puede utilizar o una simple llamada telefónica puede cambiar muchas cosas. Entonces, es sustancial en estos momentos el mantenimiento de la comunicación. Se entiende que las personas también o somos eh, más proclives a, no solamente en el hecho de comunicarnos, sino también en el aspecto por ejemplo, tocarnos o darnos las manos, darnos un beso, ¿no? Pero en estos momentos en que estamos de pandemia, es probable que ese aspecto esté un poco dejado de lado por el peligro de la contagiosidad. Pero el mantenimiento de la comunicación eh, sí puede existir. Entonces, es en este momento el mejor momento para potenciar esa comunicación. Incluso en estas personas, por ejemplo, que ya se le han diagnosticado de COVID, no quiere decir que no puedan comunicarse con sus familiares. Hay medios para comunicarse. Si igual esta persona tiene que estar en aislamiento o de repente lejos, en una habitación separada de la casa, no necesariamente tiene que
entenderse que nadie tiene que hablar con esa persona. Al contrario, le pueden mandar mensajes, llamadas, qué sé yo. Hay que potenciar este lado de la comunicación de todas las formas posibles que existan para que haya o la persona pueda sentirse apoyada, incluso de los amigos o de estas redes que existen dentro de nuestro o del espacio en el que viven las personas. Por eso es importante también realizar la búsqueda de estas redes de apoyo que tienen los individuos dentro de la comunidad, porque justo esas redes de apoyo son las que en estos momentos, en un momento, por ejemplo, de una persona que está con el diagnóstico de COVID, y que necesita de repente de una llamada de alegría, una comunicación bonita o de repente unas palabras de aliento, es importante en estos momentos poder establecer estos nexos de comunicación y la persona pueda sentirse realmente que está conectada con el mundo, no que está aislada, sino que está conectada con el resto de las personas. Y volviendo a lo otro, es promocionar el bienestar emocional que hablaba hace un momento, ¿no? Este promocionar el bienestar emocional está referido al estado de equilibrio entre emociones, sentimientos y deseos, en relación directa con la salud mental, física y social y con el concepto de identidad. Nosotros podemos entender que existe un estado de bienestar emocional, no solamente cuando eh, mentalmente pueda yo estar tranquila, ¿no? Sino que está ligado mucho a la parte física y a la parte social. Es como cuando hablamos de la salud, ah, estoy bien físicamente, pero eso no es estar con bienestar, sino está ligado a otros aspectos. Hay que entender que el ser humano es un todo, es un ser biológico, psicológico, social. Y al ser un ente biológico, psicológico y social, no solamente importa que de repente yo pueda estar físicamente bien o de repente que no me duela nada, sino que esté feliz, que yo de repente tenga emociones positivas en mi vida o que de repente tenga buenas relaciones con las personas que me rodean o las personas con las que trabajo o con mis amigos o con mi misma familia. Entonces, promocionar el bienestar emocional es justo eso, lograr un equilibrio de las emociones, tanto de emociones positivas y emociones negativas. La vida es un conjunto de este tipo de emociones, no solamente de aspectos bonitos, de alegría, hay momentos también que son más tristes o de repente que podamos evocar cosas que han pasado y que no sean totalmente de felicidad, pero es justamente ese equilibrio entre las emociones positivas y negativas la que nos va a dar un estado mayor de bienestar a las personas. Mientras más evoquemos o más le demos importancia o más potenciemos este lado de las emociones positivas sobre las emociones negativas, realmente las personas se van a sentir mucho mejor. Entonces, por ello es que necesariamente en una persona van a encontrar que ustedes tengan que potenciar solo las cosas positivas. Al contrario, hay que tratar de que las personas sobrelleven estos momentos tristes. Es en estos momentos de pandemia cuando nos damos cuenta de que hay muchas noticias tristes. Todos los días escuchamos alguna noticia que de repente no es de nuestro agrado o de repente somos más susceptibles a ellas y nos da tristeza ver lo que está pasando, no solamente alrededor nuestro, sino en otros lugares que de repente nosotros no conocemos, ¿no? En otros países. Entonces, hay que tratar de que las personas hagan un equilibrio sobre estas emociones y sobre todo teniendo en consideración que cada persona es distinta, no todas son las mismas y a no todas les vamos a dar la fórmula para cada persona no va a ser siempre la misma. Al contrario, hay que individualizar el trabajo del autocuidado de la salud mental en cada individuo, y independiente de si sea un niño, un adolescente, un adulto mayor. La valía que nosotros le demos a las personas es la misma, sea porque es un adulto mayor, sea porque es un niño, sea porque es un adolescente, sea porque es una gestante o una mujer, un recién nacido.
Esa debe ser el core de nuestra condición como profesionales de la salud. Ahora, este tema de autocuidado hay que tratarlo con especial consideración, considerando que es la base de todo este trabajo de salud mental y física y social que vamos a hacer con los individuos. Entonces, si nosotros logramos que esta base sea fuerte, es decir, que las personas sean fuertes, tanto en sus estrategias de afrontamiento para cualquier situación en la vida, entonces vamos a potenciar el autocuidado y por tanto vamos a lograr que esta persona pueda sobrellevar a otras situaciones. Una buena base ayuda a que de repente una casa esté bien hecha, ¿no? Si nosotros, ¿qué hacemos cuando queremos construir una casa o cuando queremos o estamos planificando hacer un conjunto de departamentos? Hacemos una base gruesa, ancha, que sea fuerte. Entonces eso es lo que nosotros debemos potenciar en las personas. Esta base que es el autocuidado para que no solamente las personas luchen o hagan actividades para su salud, sino las hagan por el bien de los individuos, de las familias que están con ellos y de las personas de las comunidades a las que la rodean. Entonces, dentro de nuestro plan y que hemos estado hablando sobre el autocuidado, nos encontramos en la última fase, que es el seguimiento del plan de autocuidado. Ya identificamos cuáles son las necesidades de autocuidado, ya pusimos en práctica nuestro plan de autocuidado, pero no nos quedamos ahí, sino que vamos al seguimiento de este plan. Entonces, ¿para qué se hace este seguimiento del plan de autocuidado? Para tomar medidas necesarias y realizar ajustes necesarios. Si nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo va evolucionando un individuo, un niño, un adolescente, y vemos que de repente algo no está eh, ocurriendo de la forma como de repente hemos planificado, entonces hay que tomar una medida, ¿no? Hay que tomar medidas necesarias o de repente este niño, este adolescente necesita de amigos, necesita de los vecinos y hacer ajustes, ¿no? A eso quiero que me comprendan cuando hablo de seguimiento del plan de autocuidado, que no necesariamente todo va a seguir por un mismo camino, sino que pueden haber situaciones que se presentan y pueden cambiar esta línea por donde ha ido este plan, entonces es necesario hacer una acción que pueda ayudar a una persona. Por ejemplo, esto que les decía del niño, ¿no? Estamos viendo que va bien, va todo, pero nos damos cuenta que algo de repente no está bien, entonces utilizamos otros medios que tenemos alrededor para ayudar a una persona. Puede ser, por ejemplo, las redes de apoyo, que son tan importantes. Puede ser la familia, los vecinos, qué sé yo, o de repente utilizamos otros medios, por ejemplo, las escuelas o en los lugares de trabajo. Entonces, en el seguimiento del plan de autocuidado, nosotros nos vamos a poder dar cuenta si vamos bien, qué debemos cambiar o qué debemos mejorar y hacerlo en el momento preciso. No esperar a que una persona siga y al final las cosas no den resultados, sino poder observar una situación específica y rápidamente hacer el ajuste para que esta persona pueda salir del problema o del evento en el que pueda estar encontrándose. Entonces, esta ya es la última diapositiva. Eh, hay que incentivar o yo quiero incentivarlos, perdón, a que puedan desarrollar estos planes de autocuidado. Es, es una función importante en estos momentos y tratar de comprender de que no solamente es su función de ustedes, sino que implica el trabajo de todos los miembros del equipo de salud. Entiéndase, enfermero, psicólogo, asistente social, todos los integrantes dentro del equipo hacen una labor sustancial para el trabajo del autocuidado de la salud mental de las personas. A medida que aprendamos a trabajar en conjunto, vamos a darnos cuenta que nuestras estrategias van a ser mucho mejores, porque va a entrar a tallar estas características o estas condiciones o estas peculiaridades que le van a dar
los otros miembros del equipo de salud. Entonces, si aprendemos a trabajar en conjunto, vamos a ayudar a las personas a que realmente puedan lograr tener esta base fuerte que les permita salir adelante en las diversas etapas en las que se puedan encontrar. Entonces, a trabajar juntos este plan de autocuidado, porque sí se puede cambiar las cosas, sí se puede mejorar la situación de las personas, son por ellos porque nosotros luchamos o trabajamos diariamente y son ellas para las que siempre queremos su bienestar en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias.